los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos por Rumalda Pernía, Fidelio Pernía, Julio Guerrero, Olegario Guerrero, Joander Vera, Valentín Pereira, Luisa Ramírez, María Esther Araque, Vicente Molina, Gregorio Pereira, Ruperto Medina. En acción de gracias al Señor y a la Santísima Virgen del Carmen. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días en todo el país de Egipto hubo hambre. Y el pueblo clamó al faraón, pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo: vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces José mandó abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra, de todos los países iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob, junto con otros, fueron también a Egipto a comprar víveres, pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba en todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el mundo. Según sus indicaciones, llegaron los hermanos de José y se postraron a su presencia. Al verlos, José le reconoció y sin embargo,
Como a desconocidos les preguntó con severidad, ¿de dónde vienen? Ellos respondieron, venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías y durante 3 días los metió en la cárcel. Al tercer día José los mandó sacar y les dijo, yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano mayor, para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros, con razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos, cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él, y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió, ¿no les decía yo que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso? Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos, Señor, demos gracias a Dios al son de arpa, que la lira acompañe nuestro canto. Cantemos en su honor nuevos cantares al compás de instrumentos, alabémoslo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Frustra el Señor los planes de los pueblos y haz que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían, los salva de la muerte y en época de hambre les da vida. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo, ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Unas breves palabras de la lectura que hemos escuchado. Dos cosas importantes debemos resaltar de esta palabra de Dios en este día. La primera, dice que Jesús llamó a sus apóstoles. ¿Y cuál fue el primero que llamó? Ay, mira, levanten la mano los que vinieron a misa. No, levanten la mano los que vinieron a misa, para yo saber quiénes vinieron a misa. Sí, porque hay que preguntar quién viene a misa y quién viene a hablar, quién viene a estar pendiente de lo demás, quién viene a estar pensando a qué hora irá a terminar el cura, nos va a llover, el barrial, esto y aquello. No. A ver, dice la palabra de Dios, estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro. Entonces, ¿cuál fue el primer apóstol que Jesús llamó? A Simón, llamado Pedro. ¿Y por qué fue ese el primero? ¿Por qué lo nombran de primero? No, lo nombran de primero porque Pedro va a ser aquella persona en la que Cristo va a fundar la Santa Madre Iglesia. San Mateo capítulo 16, versículo 18, le dijo el Señor a Simón, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una sola. Lo demás son simplemente sectas que salen no de Dios, salen del demonio. ¿Por qué? Porque van en contra de hacer la voluntad de Dios. Hay padres que allá cantan bonito, es que allá hacen milagros. El diablo hace milagros. Ese es el gran detalle. ¿Ustedes no han escuchado la gente que dice que van donde el brujo y se sanan? ¿Quién los sanó? ¿Dios? No. Porque ¿acaso Dios nombró brujos? No. Dios nombró apóstoles, que fueron el nuevo sacerdocio, que son el nuevo sacerdocio. Jesús no nombró brujos. Entonces, ¿qué significa? ¿Que el brujo trabaja para quién? ¿Para Dios o para el diablo? Para el diablo. Entonces, ¿quién hace el milagro? ¿Y por qué lo hace? Porque quiere agarrar a los tontos. Sí, porque es que el diablo le puede a usted hacer el milagro y sanarlo, pero es que después le va a cobrar. Y le va a cobrar con intereses. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que en esta vida estamos de paso, que debemos alcanzar la vida eterna. Pero aquellos que sirven al demonio no van a ir a la vida eterna, van a ir a la condenación eterna. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque para seguir a Dios debemos ser hombres y mujeres de fe convencida. Pero ¿cómo vamos a estar convencidos de nuestra fe si muchas veces no sabemos ni por qué somos católicos? ¿Por qué? ¿Cómo creen ustedes que vamos a estar convencidos de nuestra fe si muchas veces vamos a la iglesia a hablar? Vamos a la iglesia a jugar. Vamos a la iglesia a no estar pendiente de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos entonces a dar razón de nuestra fe católica? ¿Cómo vamos a entender qué significa ser católicos, verdaderos seguidores de Cristo, si no prestamos atención a la palabra de Dios? Fíjense la primera lectura. La primera lectura nos narra la historia de ¿quién? ¿Se dan cuenta? De José. De José, ¿sí? De aquel que era el menor de muchos hermanos, que era un visionario. Le llaman José el de los sueños, ¿sí? El soñador. Le decían en el Antiguo Testamento a José, José el soñador, ¿sí? Porque él tuvo muchos sueños donde miraba que, por ejemplo, 12 espigas se postraban para adorarlo, si mal no lo recuerdo, que representaba a sus hermanos que tenían que adorarlo. Y sus hermanos no le creyeron. Sus hermanos sintieron envidia porque era el que más amaba a su padre. Sintieron envidia. ¿Y qué hicieron? Lo metieron en un pozo. Y cuando pasaron unos mercaderes, lo vendieron, ¿sí? Y fueron y le dijeron al papá que una fiera salvaje se lo había comido.
lo había devorado. Y resulta que José fue vendido como esclavo al faraón. Y gracias a que sabía interpretar los sueños, le interpretó al faraón los sueños donde iban a pasar 7 años de abundancia y luego vendrían 7 años de escasez. Y el faraón lo colocó al frente de su casa. Y fíjense cómo en la primera lectura esos hermanos que lo vendieron vienen ahora a pedirle que les dé de comer, ¿sí? Que les dé de comer. No se dieron cuenta que ese era su hermano, primera cosa importante, ¿sí? Como pasa muchas veces dentro de nuestra madre iglesia, no nos damos cuenta quiénes son nuestros hermanos. Somos muy fáciles para juzgar, para condenar, para criticar, para vender al otro, pero no nos damos cuenta que ese otro en cualquier momento puede ser esa persona que nos vaya a ayudar en los momentos más difíciles. Estos hermanos tenían una dificultad, no tenían nada que comer. ¿Y quién les va a dar de comer? Su hermano, aquel que ellos vendieron, aquel que ellos traicionaron, aquel que ellos utilizaron para mentirle al Padre. Ese les va a dar de comer. Fíjense, dice la palabra de Dios, José los escuchaba, ¿sí? Se alejó de ellos y rompió a llorar. Rompió a llorar. ¿Por qué? Porque no se habían dado cuenta ellos todavía que él era ese hermano que ellos habían vendido. Por eso es importante, queridos hermanos, que dentro de nuestra vida cristiana nosotros sepamos quiénes son nuestros verdaderos hermanos. ¿Quiénes son esas personas que caminan a nuestro lado? A veces consideramos hermano a aquella persona que nos induce al mal, que nos induce al pecado, ¿sí? Aquella persona que los induce, por ejemplo, irse los fines de semana a gastar el dinerito de la familia tomando licor, yendo para toros coleados y todas esas cosas. A veces le consideramos hermano, pero cuando usted está enfermo, esos no lo van a cuidar. Lo va a cuidar tu familia. Y a veces vendemos nuestra propia familia. Y en la vida cristiana muchas veces vendemos también nuestra familia, nuestra propia familia. ¿Cuántas veces dentro de la iglesia no juzgamos, no criticamos, no condenamos a la otra persona? ¿Sí? Y resulta que cuando estamos enfermos son esas personas las que nos ayudan. Normalmente pasa en el templo, ¿no? En el templo a veces hay personas que usted nunca los ve en la iglesia, pero cuando están enfermos van a la iglesia a decirle al Padre que por favor entre todos que son hermanos recojan una colecta para ayudarlo porque está enfermo, ¿sí? Y a veces me provoca decirle no, Señor, ¿sí? Pero como uno no es mala gente, ¿sí? Pues uno le dice a la gentecita, mira, vamos a recoger una colecta para ayudar a este hermanito que está enfermito, ¿sí? Y resulta que ese hermanito después se mejora y lo encuentra uno al sinvergüenza ese tomando miche, ¿sí? Porque así son, porque así somos. Entonces, a esas personas muchas veces las apoyamos más que a nuestros propios hermanos en la iglesia. Por eso, queridos hijos, hoy ustedes y yo debemos aprender algo. La palabra nos enseña que nosotros no sabemos cuándo vamos a necesitar de esa persona que traicionamos muchas veces. Que traicionamos muchas veces. ¿Cuántas veces no criticamos, no juzgamos y resulta que esa persona es la que más nos brinda la mano en los momentos difíciles? Así es. Por ejemplo, en el matrimonio. ¿Cuántas veces el marido trata peor de cualquier cosa a la mujer? Pero cuando se enferma, ¿quién lo cuida? La mujer. La mujer. Por poner ese ejemplo tan sencillo como es. Tan fácil. Entonces, debemos amar a nuestra familia, debemos ser buenos cristianos, debemos aprender que en la Eucaristía vamos a escuchar la palabra de Dios, porque de lo contrario terminaremos siendo protestantes. De lo contrario los veré metido aquí a 1 kilómetro, ¿sí? Allá en la iglesia, en la secta nueva que están haciendo, ¿sí? Y después van y se meten la Biblia aquí debajo del sobaco y es que cuando yo era católico, ¿sí? Es que cuando yo era católico, ¿sí? Usted era de los católicos que iba a misa y le prestaba atención a la misa. No. ¿Sabía por qué existe la iglesia católica? No. ¿Sí? Ay, es que allá me siento bien. ¿Sí? No. Querido hermano, mire, el evangelio hoy nos dice, Jesús llamó ¿a cuántos apóstoles? 12. ¿Y el primero quién era? Simón, llamado Pedro. ¿Por qué lo llamó de primero? Porque a Pedro lo iba a colocar al frente de la Santa Madre Iglesia, la iglesia que él fundó. Listo.
Esa es la iglesia católica, la que tiene más de 2000 años. ¿Sí? Ahora, yo no entiendo cómo hay gente que me viene a decir a mí que la verdadera iglesia de Cristo es esa que acaban de hacer hace 3 meses atrás. Que vino Petronilo Teodoro Sinforoso y que después lo corrieron de aquí, ¿no? No, pero hay gente que es tonta. Y a mí como no me da pena decírselo. ¿Sí? Hay gente que es tonta. ¿Sí? Tonta porque en la iglesia pasan la colecta y no dan ni medio. Pero se meten a protestantes, les tumban novillas, terrenos, pagan diezmos. Porque si no, se van a condenar. Así de fácil. ¿Se imagina que yo fuera pastor evangélico? Era un padrote. ¿Sí? Diciéndole a la gente, paguen diezmos sin vergüenza y nos van a condenar todos. ¿Sí? No, ajá, por lo menos en avión andaría yo. ¿Sí? Muy bien. Dice la palabra del Señor, demos gracias a Dios. Y hoy le damos gracias a Dios por haber fundado la Santa Madre Iglesia. Que seamos fieles a la iglesia que Cristo fundó, queridos hermanos. Y para ser fieles a la iglesia que Cristo fundó, debemos prestarle atención a la palabra ¿de quién? De Dios. A la palabra de Dios. Hoy 2 enseñanzas, para concluir, nos da la palabra de Dios. La primera enseñanza. No critiquemos, no juzguemos, no condenemos a nuestros hermanos, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar de ellos. Ejemplo, José de Egipto, vendido por sus hermanos y después él tuvo que alimentar a esos hermanos. ¿Sí? Nunca se imaginaron que ese niño que ellos vendieron sería el que los salvaría de morir de hambre. Y 2, amemos a la iglesia que Cristo fundó. Dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, la casa de Dios que es la iglesia, ella es columna y fundamento de la Por eso católicos terminan protestantes. Por eso católicos. Mira, a mí que contesten la misa, yo no me pongo bravo. Yo me pongo bravo cuando yo los veo hablando en misa. Así me provoca como bajarme y darle 2 cachetadas, ¿sí? Y decirle, ¿a qué vino? Pero que contesten la misa, no. Contesten la misa que yo por eso no me pongo bravo. A ver, dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. La casa de Dios que es la iglesia, ella es columna y fundamento de la verdad. Díganlo duro, de la verdad. Exactamente. Eso lo consigue usted en la iglesia. Es que yo me fui a la iglesia porque los curas son unos pecadores. ¿Y es que usted es muy santo? No, si usted es muy santo, tumbo al Cristo aquí y lo pongo usted. ¿Sí? Dice 1 San Juan capítulo 1 versículo 8. El que diga que no tiene pecado, no, es un mentiroso. Lean la Biblia. ¿Sí? El que diga que no tiene pecado es un mentiroso, dice 1 San Juan capítulo 1 versículo 8. Y la verdad no está en él. Así de sencillo. Todos somos pecadores. ¿Sí? Así que el que diga que se fue a la iglesia porque el cura es un pecador, déjeme decirle que tenía una fe curera, no una fe puesta en Dios. Tenía la fe puesta en el cura. Así de sencillo. Nuestra fe tiene que estar siempre puesta ¿en quién? En Dios. Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser buenos y mejores cristianos. Vuelvo a repetir los 2 consejos que nos da la palabra de Dios. 1, no critiquemos, no juzguemos, no condenemos a nuestros hermanos, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar de ellos. Ejemplo, José de Egipto. ¿Sí? Y 2, creamos en la Santa Madre Iglesia, porque ella es columna y fundamento de la Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer el canto del ofertorio. Te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María. Que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sáname, Señor. Lléname de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco y nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Los que estén debidamente preparados pueden acercarse a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo quiero un nuevo corazón, Señor.
Prueben y vean qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Oremos. Señor, hoy que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. Amén. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación del Carmen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz día. Dios les bendiga.